Bueno, estamos acá para discutir, para conversar, no discutir, conversar sobre el tema de educación, que es un tema que está mucho en los medios, pero no siempre tratado con cierta profundidad, ¿no? Pero y fuera de la coyuntura inmediata de la pandemia. Hemos estado hablando todo el tiempo de la pandemia, hemos estado hablando de todo el tiempo del daño de la pandemia, pero en realidad, además de eso, tenemos un sistema educativo con muchas... ¿Cómo molesta? Hay mucho ruido. Mucho ruido. Bueno, ahora... Insistamos en silenciar los micrófonos. Claro, se han olvidado. Hay alguien que está en el medio de un tumulto y quiere... Bueno, pero digamos que uno de los temas a discutir, a conversar, es el estado general de la educación y la posibilidad de hacer algo en beneficio de la educación, ¿no? Que las próximas gestiones puedan pensar un programa educativo que saque a la educación de la situación en que está, que todos sabemos que es una situación, bueno, de crisis, de riesgo y de baja calidad. Para eso empieza a haber algunos proyectos o propuestas de qué es lo que habría que hacer en educación. Y una de ellas es la que han hecho Susana Decibe e Inés Aguerrondo, y por eso estamos acá para conversar con ellas. Yo las voy a presentar, aunque supongo que todo el mundo conoce quiénes son. Pero yo no voy a comer esto, lo calenté pensando que... No se sabe quién va a comer. Tanto Susana como Inés son sociólogas. Inés es especialista en procesos de innovación educativa y reformas generales del sistema. Si es especialista en innovación educativa, es una permanente frustrada en la Argentina. Bueno, fue subsecretaria de Educación y de subsecretaria de Programación Educativa, entre el 93 y el 99, en la misma etapa en que Susana fue ministra, y es consultora de organismos internacionales, investigadora y profesora de posgrado, tanto de la Universidad Itela como la San Andrés y de la Universidad Ort de Uruguay. Susana Decibe fue ministra en ese periodo, en el 93 y 99, es especialista en gestión de políticas públicas, es secretaria de Programación y Evaluación Educativa y ex ministra de Educación. Consultora yo estoy leyendo todo mal, me parece, pero en fin. Actualmente integra un equipo orientado al desarrollo de un nuevo paradigma para la enseñanza de ciencia en las escuelas secundarias. Y es magíster de Flaxo, quería decir eso. Bueno, además de tenerlas a ellas como expositoras de este programa que ellas han hecho, tenemos 2 miembros del club que van a comentar el programa armado por ellas. Una es Ernesto Gore, que todos sabemos que es miembro del club y es profesor emérito de la Universidad San Andrés, y Jaime Correas, con S, me corrigió Jaime el otro día porque se lo decía sin S, que es exministro de la provincia de Mendoza. Entonces, primero le vamos a dar la palabra a Inés, a Susana, según lo que hablamos con Inés, a Susana
y para que en 15 minutos nos plantee los temas del programa, y seguirá Inés, que va a trabajar más sobre su propuesta o su mirada sobre el futuro de la educación. ¿Sí? Entonces, te paso la palabra, Susana. Bueno, en realidad, con Inés tratamos de identificar casi de manera provocativa los problemas que hay detrás de la mala educación de Argentina. Y entendemos que es tan imprescindible un debate a fondo de los temas que afectan a la educación, porque nosotros no solo venimos empeorando el trabajo en el sistema y en los resultados, vienen desmejorando, sino que a esto se suma una profunda crisis social, económica, una enorme fractura que ha dejado y está afuera una enorme cantidad de jóvenes, más de la mitad de los niños y jóvenes están excluidos, y creemos profundamente que la educación es una de las pocas posibilidades, estrategias que tenemos a mano para hacer algo, y hacer algo ya mismo. Si soy de la idea de que ya se pueden hacer cosas importantes que empiecen a enfilar la cosa para otro lugar. Y lo hacemos porque en realidad la demanda que se le hace en general al sistema, la demanda que está instalada en los medios, más allá de que, como decía Guillermina, el tema de la pandemia puso la educación en toda su debilidad y en toda su crisis a mano de todo el mundo, la demanda que se le hace igual a la escuela no deja de superar temas como básicos: que las escuelas estén abiertas, que se cumpla el calendario escolar, que haya menos licencias, que los salarios de los docentes, que la infraestructura, que la conectividad. Y entendemos que detrás de los graves problemas de la educación, que hay casi lo que yo llamo casi una ingobernabilidad del sistema, hay otros temas que necesitamos enfocar y que hacen a la razón de por qué estamos en la situación que estamos, más allá todavía de la pandemia. Es decir, cómo hacer para que la demanda que se le haga a la educación trascienda estos problemas, estos temas básicos, y se enfoquen en las necesidades del siglo XXI, de los jóvenes, de recuperar el sentido de la escuela, y de una enseñanza vinculada para lo que se llama una economía del conocimiento. Los llamativos que se habla de una economía del conocimiento, y nadie menciona que abajo de una economía del conocimiento hay un Estado que provee aprendizajes significativos a lo largo de toda la vida a toda la población, porque no va a haber una economía basada en el conocimiento sin una escuela centrada en el conocimiento. Así que bueno, ahora, ¿cómo se resuelven problemas tan complejos que están detrás de esto con soluciones también complejas? Es decir, no se puede encarar problemas complejos con un facilismo, decir mañana se solucionan, sino que las soluciones son complejas. Pero el primer paso para poder empezar a solucionar esos temas es conocer los problemas, comprenderlos y luego enfocar y discutir estrategias de solución. Yo diría que los problemas fundamentalmente primero que enfrenta la política educativa son casi los mismos que enfrenta la política económica. Aquellos que son estructurales, hay de todo tipo, estructurales y de orden cultural. Los estructurales es, primero que nada, un Estado eficiente con capacidad de gestión, con recursos adecuados, con equipos que tengan las capacidades para poder desempeñarse, con tecnologías adecuadas. Y nos pasa que desde el 2004 el gasto público viene creciendo de manera sostenida hasta llegar a un 42% del PBI,
Las plantas del Estado vienen creciendo han llegado a superar el 70%, crecimiento del 70% desde el 2004 a la fecha, y sin embargo, según el BID, el gasto público en la Argentina es el más ineficiente de América Latina, así que nos pasan cosas bastante graves a nivel del Estado y de la gestión pública. Esto por un lado. Por otro lado, otro tema estructural es, y muchos de ustedes lo han tratado en distintas oportunidades, es la fragilidad y las trampas del sistema federal de la Argentina. Es decir, el orden federal significan situaciones no corregidas, graves, como la coparticipación federal de impuestos, los recursos de territorios productivos que atienden a otros territorios casi con organizaciones cuasi feudales que viven solo de los recursos de la coparticipación, la baja transferencia que hace la nación a las provincias, no cumpliendo, creo que el monto del 57% para las provincias que debía transferir, y que a pesar de estar los servicios en manos de las provincias, no reciben todos los recursos adecuados. Las transacciones que se hacen imaginemos que el sistema federal, las negociaciones son al más alto de nivel político, y estas transacciones muchas veces tienen intereses que van en contra de cualquier pacto federal. Recordemos los pactos fiscales, por ejemplo. Así que la educación está dentro de esta complejidad y de estas trampas del sistema federal que anulan el cumplimiento de pactos también de tipo educativo. Otros temas son culturales, la cultura política, por ejemplo, que es transversal a todos los partidos políticos y que entienden la función pública como el espacio o la bolsa de trabajo para la militancia. Y esto ha llenado al Estado de personas con bajas calificaciones para la gestión, y hoy tenemos un Estado donde uno puede reconocer capas geológicas de distintas funciones, gestiones políticas, y bueno, y nos va bastante mal. Otro tema es el mundo académico, es decir, gran parte del mundo académico, muchos están cruzados por ideologías y por una falta de visión, de estudio de los problemas, de la complejidad que significa la gestión pública y la gobernabilidad, y aportan bastante poco. Y sobre todo viene pasando esto mucho en educación. Es decir, en las últimas décadas se han visto preocupaciones dentro de las universidades vinculadas a la gestión. Antes se carecía absolutamente de este material, de este recurso. Los sindicatos, la ideología de los sindicatos, que es muy obstructiva para cualquier reforma, la asociación con el sistema político para no tener conflictos de tipo sindical y cogobernar el sistema, y la cosa fundamental, que es el velo que cubre y que oscurece toda la gestión pública y que hace que la sociedad tenga pocos recursos para demandar de manera más sofisticada, tener más conocimiento sobre qué demandarle. Bueno, este es el eje que tomamos como para decir, vamos a tratar de correr el velo que cubre la gestión del sistema educativo para poder iluminar y buscar soluciones y hacer visibles los problemas que nosotros entendemos que están dentro de un sistema tan complejo como este. Es decir, enfocar el sistema educativo es asumir la naturaleza compleja del sistema, donde se juegan actores con múltiples agregados de intereses, de culturas, de recursos diferenciados, de culturas políticas, de recursos administrativos y financieros, de tradiciones culturales y profesionales dentro de las escuelas, si tenemos nivel nacional, provincial, escuela, territorio, y todo esto constituye un sinnúmero de actores que inciden en las posibilidades o no de la gestión de las políticas dentro del sistema. Entonces, la idea que se nos ocurrió fue tomar una de esas políticas que podían hacernos recorrer todo el sistema para iluminar dónde están los problemas y poder juntos visibilizarlos y resolverlos. Y la pregunta, entonces partimos de una pregunta, es,
Todos conocen que en el seno del Consejo Federal de Educación, donde están todas las autoridades políticas del país, nacionales y provinciales, se acuerdan, se discuten, se concentra la expertise y el saber de muchos especialistas de todas las disciplinas para definir qué es lo que hay que enseñar en todos los niveles del sistema educativo, incluida la formación de los docentes. Se aprueba en el Consejo Federal, esto desde hace más de 20 años, se actualiza sistemáticamente y se transforma en una política que debiera llegar a las aulas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué si desde hace 20 años estos acuerdos están elaborados, son de calidad, están en la línea de lo que se enseña en el mundo, en los países desarrollados, en sistemas educativos maduros, etcétera, etcétera? Se dice qué es lo que habría que enseñar, incluso se actualizan los modelos de enseñanza. No hemos logrado en tantos años mejorar la calidad de la educación, peor, venimos desmejorándola. Entonces, hacemos este recorrido para ver dónde están los nudos, las trabas que impiden que estas políticas se puedan realizar. Primero quiero una breve alusión para quienes no son de educación, que no, es que antes yo creo que se perdió el impulso inicial de aquellas políticas que trajo la democracia con el Congreso Pedagógico Nacional, las leyes que dieron sustento, la ley federal, la ley nacional de educación, las transferencias, la ley de formación profesional, es decir, un paquete de leyes que regularon y organizaron el sistema y le dieron funciones diferenciadas, poniendo la gestión directa en las provincias y el órgano de elaboración de propuestas y de altas calificaciones para ejecución de políticas en el Ministerio Nacional para tratar, que fue ese el objetivo del Congreso Pedagógico y la demanda de las provincias, de fijar un piso de calidad y equidad en todo el país. Dicho esto, quiero hacer un rápido recorrido por las funciones cómo se desarrollan a nivel de nación. La nación, ¿qué tiene que hacer? Tiene una lo que yo llamo la cocina de las políticas, que es como un observatorio nacional e internacional de los cambios en las tecnologías, en la ciencia, en las demandas que vienen hacia la educación, y desde ahí se elaboran con los mejores especialistas que encuentra en cada momento aquellos contenidos y los trabaja con las provincias hasta llegar a las propuestas que se transforman en los contenidos para la elaboración de los diseños curriculares en las provincias. Esto se viene haciendo sistemáticamente. Por otro lado, el Ministerio tiene otra función, que es la de compensar diferencias y poder actuar directamente en territorios y en lugares donde tiene que mejorar la situación de poblaciones más vulnerables. Y por otro lado, para ser más sintético, es el garante en última instancia de la calidad de la educación, por lo tanto, tiene que usar instrumentos que son básicamente para monitoreo y evaluación de la calidad de la educación, tiene que monitorear la calidad de los aprendizajes de los alumnos, la formación de los docentes, si se cumplen los criterios de formación en los institutos de formación docente, acreditar aquellos institutos y sancionar o señalar a aquellos que no están cumpliendo con su deber, promover normas de mejora hasta que las alcancen, o proponer que cierren. Es decir, el control de la calidad en última instancia y articulado con las provincias lo debe ejercer el Ministerio de la Nación. Y por otro lado, y para cerrar el círculo de este control de la calidad, tiene una sola facultad y un solo poder que le ha quedado, que es el de reconocer la validez nacional de los títulos. Este es el único poder que tiene el Ministerio Nacional para todo el sistema educativo. Pero ¿qué pasa? Las evaluaciones, es decir, la cocina funciona bien, digamos, ¿no? Las propuestas educativas son muy buenas. Ahora, las evaluaciones, los demás instrumentos, primero las políticas de compensatorias son escasas. Y las evaluaciones son discontinuas, parciales, no están vinculadas al sentido principal de la evaluación, que es desarrollar programas de mejora de la calidad de lo que se hace en la escuela, corregir los problemas, etcétera, etcétera. La evaluación de los docentes en 20 años no se hizo nunca,
La evaluación de la formación de los egresados de los institutos de formación docente tampoco, y la calidad y acreditación de las instituciones de formación docente tampoco se hace. Ahora, ¿qué pasa entonces con el reconocimiento nacional de los títulos? Y aquí tenemos, así, cuando que se ponen en juego así intereses y presiones políticas y demás de los actores que están adentro del sistema político, del sistema educativo y demás. Y aquí la presión es muy fuerte para que el ministerio no ejerza esa función haciendo el monitoreo real de qué pasa en las aulas, qué se enseña, si se cumplen los contenidos acordados en el Consejo Federal. Y finalmente se fue empobreciendo tanto esta posibilidad de intervenir que hoy el ministerio hace una tarea que es una ficción, es abstracta, porque lo único que hace es comprobar, y se supone que lee, los diseños curriculares que presentan las provincias, donde se supone que están los contenidos que aprueba el Consejo Federal, además de los contenidos que la provincia incluye de acuerdo a las necesidades educativas de su territorio. Es decir, que el ministerio perdió la única posibilidad, o la abandonó, digamos, la única posibilidad que tiene de ejercer su único y chiquitito poder, que es algo para las provincias y para los estudiantes muy importante, porque la certificación nacional del título permite la circulación en el país y en el exterior. Así que no es cualquier cosa. Este tema, y por eso el Congreso de la Nación lo puso cuando sancionó las leyes respectivas. Bueno, dicho esto, vayamos a las provincias. Y yo diría que el federalismo en la Argentina llega hasta los límites de los gobiernos de las provincias, queda ahí. Si no se avanza, en educación los municipios, salvo excepciones, no colaboran con la gestión, no participan con la gestión, no digamos de la política educativa, pero sí de las tantas funciones que podrían desarrollar por estar cerca de las escuelas. Así que la provincia concentra todas las actividades, duras y blandas, gestión del personal docente y no docente, designaciones, reemplazos, ascensos, capacitación, infraestructura, mantenimiento, equipamiento, ¿qué más? Bueno, todas las funciones de gestión del sistema están en manos de la provincia. ¿Qué hace la escuela? Bueno, la escuela está dirigida a control remoto, es decir, está dirigida de lejos desde el gobierno, porque el director de la escuela tiene que garantizar que la escuela abra, que funcione y que se produzca el proceso educativo, pero no tiene ninguna injerencia ni en la elección de su equipo de docentes, ni siquiera cuando llega un docente que se designó afuera de ella de manera centralizada y con alta participación de los gremios, no tiene ninguna posibilidad de rechazarlo, no tiene ninguna incidencia sobre la capacitación y la formación de sus propios recursos humanos, no tiene recursos para organizar actividades especiales, ni financieros, ni físicos, que pudiera desempeñar. Está cargada de programas de tareas administrativas, de llenado de planillas, que por otro lado la gestión de la provincia requiere, pero más bien orientada a temas administrativos, y la provincia no hace un control, no tiene información más sofisticada sobre el funcionamiento y la calidad de la educación, no tiene información sobre el desempeño docente, no puede cruzar desempeño docente con resultados educativos, no puede seguir la historia educativa de un alumno, ni siquiera la historia profesional de un docente, que si en general en las provincias, sobre todo conozco mucho la provincia de Buenos Aires y otras, un docente que por razones graves no se lo echa, se lo transfiere, ese docente, su historia educativa no es conocida en el lugar donde vuelve a aparecer, o en la misma provincia o en el resto del país. Es decir, no se maneja información en tiempo real y usando los elementos que existen tecnológicos para hacerlo, para poder tener información clave sobre la calidad y lo que pasa en la escuela. La dirección de la escuela tampoco se ocupa de saber si el docente está enseñando, cumpliendo con la planificación presentada, mucho menos si se cumple el diseño curricular de la provincia o los contenidos que fija la Nación.
Y finalmente, ¿qué pasa en el aula? Susana, estamos en el límite del tiempo, así que... Cierro con el aula. Sí. En el aula, el docente está haciendo lo que puede, lo que sabe, lo que recibió de la planificación de otro colega que llegó y que él reemplaza. Tiene muy pocas posibilidades, y esto sí lo quiero señalar, de transformar, si lo conoce. En general, en las experiencias que he tenido últimamente, los docentes no conocen el diseño curricular de su propia provincia. Si lo conocen, no tienen ninguna posibilidad de transformarlo en secuencias para la enseñanza dentro del aula. Porque pensemos solo una cosa: ese diseño en la nación fue hecho por los mejores especialistas de cada disciplina. En la provincia el diseño se elaboró con los mejores especialistas de cada disciplina. Y son una cantidad de contenidos que la posibilidad de transferir esos al aula requiere un trabajo muy especializado que pueda seleccionar conceptos fundamentales que se transmiten en ese diseño a lo largo de toda la escolaridad, reunir a partir de esos conceptos fundamentales algunos de los contenidos, porque sería imposible desarrollar eso en los tiempos de escolaridad reales, y encima convertirlos en secuencias didácticas a partir de los nuevos modelos de enseñanza, que es de problemas, donde el docente y el alumno participan en procesos casi de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que falta esto. Tal vez esto fue porque se pensó que los diseños curriculares, la profesionalidad, como se decía muchas veces, estaba en el docente que está en el aula, pero yo aseguro que esto es absolutamente imposible que lo hagan los docentes, porque su formación no se los permite, y sería una gran posibilidad de tomar este instrumento para dar un salto cuántico, si este trabajo se hiciera, si llegaran secuencias didácticas para que lo pueda enseñar, si durante 5 años los docentes pudieran, con esta ayuda, hacer casi una capacitación en servicio, mientras se transforman los institutos de formación docente, que son otra calamidad. Y aquí paro porque, bueno, ahora creo que se entiende por qué aquello que se pensó y se acordó en el Consejo Federal no llega a las aulas de nuestras escuelas. Y esto lo quiero contar, que hay un libro famoso de gestión pública de Passman y no me acuerdo quién, que decía, estudiando las políticas de Johnson cuando terminó su gobierno, por qué las mejores políticas pensadas en Washington se frustran en Oklahoma. Y ahí empezaron los estudios que pusieron el foco en la implementación. Y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que analizar, desmenuzar, hacer como una ecografía del sistema, de dónde se paralizan, por qué, y de esa manera empezar a buscar soluciones. Esta fue la intención. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Susana, muy claro. Bueno, ahora la vamos a escuchar a Inés. Empiezo por comentarles que nunca tuvimos una intención de hacer un programa, Guille. Sí. Eso nos sobrepasaba en todas las posibilidades. Más bien, Susana me convocó para un poco esto que está comentando ella. ¿Qué hacemos frente a este desastre? Porque digo, lo que pasó, me parece, con la pandemia es poner una especie de gran lupa para demostrar hacia afuera, cosa que los que estábamos adentro de la educación sabíamos, pero que está tan naturalizada en nuestra sociedad que es como el agua cuando ponen y despacito se va calentando, bueno, llega a hervir y no pasa nada. Acá los desastres que pasan no generan escándalo. Y lo que pretendíamos con Susana es poner 4 o 5 cosas centrales que plantearan un poco eso y hubiera una posibilidad de discutir desde otro lugar acerca de la educación, que fuera un lugar que, más allá del que los chicos no vayan a clase me desordena mi familia, o qué hago con ellos, o no los puedo ayudar, bueno, todas estas cosas que se fueron dando, que en realidad el reclamo es más un reclamo por sostener una cotidianeidad que ya venía armada, que un reclamo de, bueno, nos damos cuenta que pasan cosas que no deberían pasar en la educación, como la resolvemos. Y me refiero entonces al tema, Juan Carlos Tedesco decía siempre que
uno de los grandes problemas de la política educativa hoy es que está enfrentado con una doble agenda. La agenda de resolver las deudas del pasado y la agenda de enfrentar los retos del futuro. Y esta doble agenda es muy exigente en las dos instancias, porque además todavía existe la fantasía o el mito de que para resolver las deudas del pasado tenemos los recursos del pasado. Y estudiando en el fondo de cómo todas estas cosas que decía Susana, en realidad lo que uno entiende es que este sistema está agotado, las posibilidades que tiene de reciclarse son muy pocas y debiéramos tener puesta la mirada en el futuro, sobre todo porque estamos en una instancia de famosa sociedad del conocimiento y el métier de la educación es distribuir el conocimiento. ¿Qué pasa entonces? Que esto de la sociedad del conocimiento y un lugar del conocimiento en la sociedad que lleva a que se hable de la economía del conocimiento, que lleva a que la innovación sea conocimiento, que lleva a que la innovación sea el motor del desarrollo del crecimiento, no tensiona para nada qué pasa con los sistemas escolares. Ahora, esto solamente acá, el mundo está mucho más preocupado y mira de otra manera las cosas. Pero en la Argentina tenemos sectores que han hecho estos cambios. Si la gente que trabaja en medios de comunicación se tuvo que bancar la informatización y tener que hacerlo por otros medios, la gente que trabaja en la producción está con el tema del empleo, la robotización, etcétera, etcétera. El Uber, los autos, la transición de los autos o las innovaciones en los autos. Es decir, todos los sectores o muchos sectores tienen esta idea de que esto que pasó hasta ahora no puede pasar más, viene otra cosa, ¿cómo nos preparamos? Esta visión le falta a la educación. Nosotros creemos que vamos a resolver las deudas del pasado, mejorando a la directora, haciendo escuelas que sean mejores, mejor equipadas, y es decir, sin movernos de la respuesta de la modernidad frente a la novedad de una sociedad que necesitó distribuir más conocimiento que el que la sociedad anterior necesitaba. Si los sistemas escolares son maravillosos, han democratizado muchísimo el conocimiento, pero las noticias que ahora no alcanzan. ¿Y qué estamos pensando para ver cómo se resuelve esto? Bueno, no me voy a extender, lo único que voy a decir es que existe toda una tensión hacia repensar los sistemas escolares en otros términos. Repensarlos como ecosistemas de aprendizaje, no pensarlos como procesos de enseñanza, sino centrándose en la idea que todos la compartimos y que todos la conocemos y que todos hablamos de el aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida. Lógicamente no van a haber sistemas escolares que se abran para todos a lo largo de toda la vida y existen ya soluciones para eso. Pero mi planteo y mi búsqueda y mi agregado, digamos, a lo que estaba diciendo Susana, que comparto 100% de lo que dice, hay que hacerse cargo de las deudas del pasado, quizá con un poco más de alternativas o cosas distintas. Es decir, ¿por qué pensamos que el chico del secundario que deja la escuela, la única solución es traerlo dentro de la escuela? En realidad, yo pienso que lo que necesitamos es que todos los chicos de 18 años, por decir una edad de terminación del secundario, todos los chicos que cumplen 18 años tengan un conocimiento determinado de ciertas cosas que la sociedad se plantea como que son las necesarias para participar en el mundo de hoy. Si eso lo adquiere por fuera de la escuela, si eso tiene otra... Nosotros certifiquémoslo y ya está. Si no pensemos que la única solución es el sistema escolar. Porque además, primero que, como decía Susana, no tenemos una inteligencia, un mundo académico que sea capaz de plantearse alternativas. Todos seguimos en el encauzamiento de lo que es lo tradicional. No hay ideas para debatir, nadie se anima a sacar el pie del plato porque te van a pegar. Bueno, digamos, como dice Guillermina, el que anda mucho en la innovación termina frustrándose y recibe toda la cachetada de todas partes, porque obviamente
lo que uno plantea está fuera del modelo, entonces siempre es una cosa, y bueno, ¿y cómo? ¿Y de qué manera? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué esperás? Pero creo que necesitamos mucho de pensamiento alternativo, porque además no podemos comprar el pensamiento alternativo del primer mundo. No voy a explayarme ahora en el argumento, pero las alternativas que nos da el primer mundo tienen condiciones que no son las nuestras. Y hoy en día, o encontramos la manera de resolver este desideratum de aprendizaje para todos a lo largo de toda la vida, o la globalización nos pasa por encima, el crecimiento y el desarrollo va a ir por encima, no nos van a esperar que nosotros lo resolvamos. Es un tema que me parece muy acuciante, me parece que este espacio de reflexión que nos obliga a la pandemia y de desarme de las cosas más tradicionales que naturalmente están dando la pandemia y estas discusiones que la pandemia nos ofrece, nos permitirían hacer un acople entre cómo resolver las deudas del pasado, quizá siendo un poco más activos en qué inventamos mirando los desafíos del futuro. Bueno, Inés, nos dejaste un regalito, ¿no? Pero no fui larga, ¿no? No, está perfecto, al contrario. Bueno, justamente ese es el tema, ¿no? La dificultad que tiene la Argentina en general, para todos los temas, y en especial para la educación, pensar mirando al futuro y ver el futuro como una oportunidad, y no como la pérdida. Toda construcción nueva implica una destrucción, ¿no? Sí. Pero vemos la posibilidad de destrucción y nunca la posibilidad de construcción. Y además porque hay que usar esas novedades para resolver las deudas del pasado. Tenemos que hacernos cargo de eso. No es solamente cómo haces para que el innovador haga tal cosa, es cómo haces para resolver las no equidades que hemos generado. Efectivamente. Bueno, yo no me quiero enganchar porque si no tenemos programados dos. Dale, sí. Uno es Ernesto y otro es Jaime Correas. Empieza el que le parece. ¿El que le parece a ustedes o el que me parece a mí? Bueno, Ernesto. Bien. Es más fácil comentar un documento que a uno no le gusta. Me gusta demasiado, es más difícil para comentar. Es cierto que el debate educativo en general está centrado en los síntomas del problema. Los salarios, los días de clase, el déficit de infraestructura física, de conectividad, y esas cosas se intentan resolver aumentando el presupuesto cuando se puede, sobre todo negociando condiciones de trabajo, que ahí suele estar la madre del borrego, y cambiando los programas de la materia como una suerte de ritual mágico, casi astrológico, que cambiando la constelación de los astros allí en lo alto, van a cambiar las cosas en el aula. Entonces, el Consejo Federal de Educación hace su trabajo. Ahora, la formación de los docentes no se modifica, yo diría casi a empeorar, no, casi no, sin duda ha empeorado. Como ha empeorado todo el sistema. Yo hice toda mi educación en escuela pública. Mis hijos ya no pudieron hacer eso. Es decir, en una generación se perdió lo que se había sostenido a lo largo de 100 años. Y yo creo que este documento dice una cosa que para mí es central y que nunca la había escuchado decir en toda su simplicidad en correcto castellano. La organización del sistema y la forma en que se gestiona condicionan cómo se enseña en el aula. Es decir, intentar cambiar el currículum sin cambiar la organización y la administración de las escuelas es hacer rituales mágicos.
simplemente no lleva a ningún lado. Además de un diagnóstico muy certero, este documento se mete con lo deseado, con lo que decía Inés y con lo que señalaba también Susana, sobre lo deseado, sobre qué estamos buscando. Y también incursiona en cómo hacemos ese tránsito y que Dios nos ayude en esta coyuntura, aunque también está tratado. Los problemas del Estado los resumió muy bien Susana. El Estado es ineficiente e inescrutable y la gestión del sistema es inoperante. Y hay un manejo ingenuo de la complejidad, como si sumando leyes, disposiciones y decretos cuya implementación no se verifica, y acá rescato lo que decía Susana de la importancia de la implementación, absolutamente no sirve para nada. Creo que demuestra apenas la falta de voluntad política. La educación tiene un problema siempre, que es que no da resultados a corto plazo. Si uno no tiene un Sarmiento volviendo loco a todo el mundo, el loco le decían, y era el más sensato de todo el país, siempre es algo que se puede postergar. Y así se posterga, por ejemplo, la formación docente. Reforma tras reforma educativa y la formación docente ahí. Yo me acuerdo un comentario que me hizo Inés en el Ministerio de Educación en la década del 90, que me decía algo así como que en la Argentina había 1.600 institutos de formación pedagógica y en España había 16. Y sigue habiendo. ¿No es cierto? Yo digo, ¿de dónde salen 1.530 profesores de pedagogía diferencial? Eso es lo que yo ¿Qué digo. es lo que se está enseñando ahí? Ahí está Jaime Echeverry. Ahí. ¿Qué es lo que se está enseñando ahí? ¿Cómo es que en Estados Unidos hay medio instituto por cada 1.000.000 de habitantes y siguen manteniendo el sistema que armó Horace Mann? Y nosotros en una generación destruimos el sistema que había armado Sarmiento. Y hay una centralización en lo que no se debe centralizar y una descentralización que lo único que crea es anomia. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, el documento también entra en eso. En primer lugar, no se puede pensar un solo tipo de escuela ya. Es necesario pensar muchos tipos de escuelas. Yo me acuerdo haber participado en el año 2000 de un intento que hizo el CIPEC de Charter Schools. Sí. En la provincia de San Luis, justo. Sí. Y entonces se formaban grupos de docentes que organizaban proyectos presupuestados. En ese momento el peso estaba estable y entonces era posible calcular cuánto se asignaba por alumno. Y lo que vi fue maravilloso, es decir, proyectos de escuelas viables basadas en la ciencia, proyectos de escuelas viables basadas en las humanidades y en el arte, basadas en los deportes, basadas en la acción comunitaria. Y uno pensaba, ¿cuántos tipos de escuela diferentes para una sociedad mucho más comprensiva, mucho más plural, mucho más abierta?
Ese es el tipo de cosas que es necesario pensar. Y es lo que rescata el documento cuando rescata también a Novoa, que habla de un nuevo contrato educativo con responsabilidad compartida entre un conjunto de actores e instancias sociales, lo que decía Inés, no solamente en manos de educadores profesionales, una mayor responsabilidad de la sociedad. Ahí le estoy viendo a Claudia Romero, que ayer nomás decía en Clarín: tenemos una sociedad capaz de reclamar por educación y exigir políticas basadas en evidencia. Esa es la gran novedad argentina durante la pandemia. La situación educativa es demasiado grave y no hay tiempo para equivocaciones. Y hay una reacción social que tenemos que ser capaces de aprovechar. Cuando Onganía destruyó la Universidad de Buenos Aires en 1966, no salieron los empresarios a decir: están matando la escuela argentina. Ahora los padres salen a decir: nuestros chicos tienen que tener clase. Y así es como la provincia de Buenos Aires, de un viernes a un lunes, decidió que las clases siguen. ¿Por qué? Porque hubo presión social. Y esto es lo que tenemos que lograr, porque no solamente hay que atender en las formas tradicionales a la población que estamos desatendiendo, también hay que atender a la población que quedó atrás, abandonada. Hay que cubrir el déficit con el futuro. Hay mucho que hacer, no es para quedarse quieto. Y este documento es una muy buena indicación. Gracias. Bueno, gracias Ernesto. Gracias. Y ahora lo escuchamos a Jaime. Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un gusto entrar en esta línea de lo que acaba de plantear Ernesto y lo que antes comentaron Inés y Susana. Yo quiero recordar algunas cosas que las he sacado de la gestión. Primero, que tenemos un sistema en funcionamiento. O sea que, y con una propuesta que voy a hacer al final, porque sé que no quiero en esto contraponerme a lo que dice Inés, que hay que hacer una cosa nueva, pero este sistema en funcionamiento lo tenemos que de alguna manera transformar, porque en este sistema en funcionamiento se va toda la plata. Y yo tengo para mí, a más de una de las personas que están acá que se dedican a educación, se los he dicho, que creo que el sistema, contrariamente a lo que se dice, está sobrefinanciado. Lo que pasa es que se gasta muy mal. Es decir, en el bolsillo de payaso donde se echa toda la plata, nada alcanza, pero yo tengo dudas que esté subfinanciado el sistema, lo cual no quiere decir que si le podemos poner más plata no haya que ponerle más plata, pero que la plata que está se usa muy mal. Dicho esto de que hay un sistema en funcionamiento, me gustaría ir al documento y plantear lo siguiente. Acá les quiero leer. Ernesto ya leyó la otra frase que yo quería leer, que me parece central, era la que iba a llegar al final, o sea que voy con esto. Dice, es el página 26, seguramente no serán fáciles de superar en las cosas que hay que hacer las fallas en el modo de nuestro federalismo. Y yo le agregaría el dato del centralismo también, estoy hablando desde Mendoza. La cultura imperante de los partidos políticos referidos a la gestión pública, los prejuicios ideológicos de algunos actores tanto en el mundo académico como del sindicalismo, la resistencia de quienes operan el sistema y tienen poder sobre él en diferentes niveles, el velo que oscurece la información y genera falsas ideas y prejuicios sobre los motivos de un cambio trascendental. Y sobre esto quería hacer una reflexión. Son todas cosas que tienen que ver con la política, no estrictamente con la educación, y que serían aplicables a cualquier otro campo de la gestión pública, la salud, la obra pública, lo que ustedes quieren. Quiere decir que acá tenemos un problema que yo quiero atarlo con algo que el documento al principio dice y con lo cual tengo una primera pequeña disidencia. Ernesto también hizo alusión a eso, que hablan de un Estado ineficiente. Esa es la consecuencia. Lo que tenemos es un Estado débil. Esa es la causa de que sea ineficiente. Tenemos, y acá quiero usar una palabra que la voy a llevar hasta el final, que es simulacro, un Estado que simula ser Estado, que dice que va a hacer cosas que no hace porque no las puede hacer, porque no tiene adentro los mecanismos y las herramientas adecuadas
para poder hacerlo. Se habla al principio de una Argentina integrada. La desgracia de este Estado débil es que no puede integrar al país. Es complejo, pero no lo puede hacer. Y ahí sí quiero plantear una pequeña disidencia con el documento. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ernesto, pero una disidencia para pensarlo, para repensarlo, que es la visión de lo federal. No es lo mismo la visión de lo federal visto desde Buenos Aires que visto desde las provincias. Porque creo que en algún momento el documento sobreestima un poco la capacidad operativa de Nación, cuando dice de alguna manera Nación no termina haciendo las cosas para las cuales podría hacer. Creo que lo que nos falta es un verdadero federalismo donde haya una interacción entre el Estado federal y las provincias, cosa que hoy no sucede, pero también muy trabado desde el Estado Nacional. Y el tema del presupuesto es clarísimo, lo que decía Susana, que creo que decía que era el 40 y tanto, yo creo que es cerca del 60% del presupuesto que debería ser federal, y eso no ocurre. Macri retomó la entrega a las provincias, y ahora eso se va a ir revirtiendo, pero siempre la tendencia es a que el presupuesto se maneje desde Nación. O sea que ahí, fíjense que hay un par de subtítulos que yo anoté acá. Las provincias deciden centralizadamente, subtítulos del documento, ¿no?, sin usar información que alimente buenas decisiones. Yo también podría decir, la Nación decide centralizadamente sin usar información que alimente buenas decisiones. Sí. Y otro que dice, las escuelas tienen limitadas posibilidades de tomar decisiones para responder a las necesidades de los alumnos. Y también podría decir que las escuelas muchas veces no quieren tomar esas decisiones. Y aún teniendo las posibilidades, y yo he hecho la experiencia de hacer programas de darle fondos a las escuelas se resisten, porque tenemos una cultura también muy heredada de esa cosa piramidal, que la escuela está esperando que venga el supervisor a decirle qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, y está más en una actitud de queja que de proacción. O sea, que creo que ahí hay que cambiar toda esa dinámica. Ustedes lo plantean muy bien. Escuela, provincia, nación. Y de alguna manera dicen, la nación se ha quedado sin poder sobre la escuela. Pues quiero decirte, Susana, que la provincia tampoco tiene poder sobre la escuela, porque hay una cantidad de vetadores intermedios. Había una cosa que a mí me contó una supervisora charlando con ella. Me dice, está lo que se llama la escuela invisible. ¿Qué es la escuela invisible? Y usted decide que mañana va a ser tal programa de alfabetización. Nosotros tenemos todo preparado para el programa. Seguimos haciendo lo mismo de siempre. Y tenemos preparados los afiches, todo para el día que viene el supervisor a ver si lo estamos haciendo. Se lo mostramos y apenas se va, bajamos los afiches y volvemos a hacer lo que hacíamos. Es decir, hay un enorme poder de veto, ni hablar del papel que juegan los sindicatos ahí de la propia escuela. O sea que lo que hay que recrear es esa ida y vuelta, y ahí es donde yo critico un poco y de alguna manera las chuseo un poco a ustedes para que lo repiensen, ese ida y vuelta entre la cabeza lejana y la escuela, que es donde suceden las cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que descentralizar, que hay que darle poder a la escuela, que hay que de alguna, pero ojo, hay escuelas que tienen la suerte, que tienen equipos directivos extraordinarios, y hay otras escuelas que es una calamidad que estén descentralizadas, porque lo poco que pueden hacer lo hacen gracias a que alguien les dice qué es lo que hay que hacer. Dicho esto, para agregarle a esta, digamos, planteo sobre el federalismo, lo que sí quiero agregarles es que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando integré el Consejo Federal era la enorme diversidad entre las provincias. Pero ¿cuál es esa diversidad? Se da en todos los planos. Tenemos cargos que en una provincia significan una cosa, en otro significan otra. Viven saliendo notas en los medios comparando los salarios de una provincia con otra. Hay provincias donde un bife cuesta el doble que en otro. Entonces, comparar salarios con lo distorsivo que es eso después para los debates internos con los sindicatos, etcétera. Por eso digo que tiene que haber desde Nación una visión mucho más de evidencias. Acá se han reclamado las evidencias, yo estoy totalmente de acuerdo, lo escribí en La Nación hace poco sobre Conectar Igualdad, que no se puede seguir gestionando sin evidencias y hablando de discursos y de relatos. Y para finalizar, quería hacer dos pequeñas contribuciones
con dos pequeñas propuestas un poco en función de mi tercera lectura del documento, ya lo tengo subrayado, casi no se puede leer debajo y marcado, y de cosas que yo he observado en la función. Son dos pequeñas cosas y además quiero salirle un poco al cruce a Inés en esto. Creo que tenemos que hacer un programa y un programa político. Creo que la Argentina tiene que contar con un programa basado en evidencias, donde además se muestren las estadísticas que muestran lo que decimos, el hecho de que no tenemos la información adecuada porque el RA a esta altura del partido es un papelón. O sea, es sobre lo que todos nos basamos porque no hay otra cosa, pero la verdad que es una cosa del siglo XIX, en la época del Big Data. Ustedes lo dicen en el documento. Entonces, creo que sí hay que hacer un programa, y que un programa para que cuando haya las condiciones políticas como para aplicarlo, decir, mire, acá está todo, acá está. Formación docente, esto es lo que pasa con los institutos, esto se modifica de esta manera, esto se hace en esto. Y ojo, eso requiere, voy a contar una anécdota que fue para mí muy aleccionadora. Una vez acompañándolo al gobernador Cornejo en Malargüe, muy al sur de Mendoza, no sé qué es lo que pasa, y el intendente dice en un determinado momento, Alfredo, vos tenés que ser presidente, esto hace 5 años o 4 años. Y entonces después le hago conferencia de prensa, el periodista le pregunta, mire Cornejo, ahí el intendente dijo que usted tiene que ser presidente. Le dije, mire, dice, seamos realistas y seamos serios. Yo no tengo, supóngase que yo mañana quisiera ser presidente, no tengo los equipos técnicos ni políticos para hacerlo. Los equipos técnicos se consiguen, están ahí, está lleno de técnicos en cada una de las áreas. ¿Sabe qué es la principal carencia que tengo yo hoy? Tener equipos políticos, que son los que después llevan adelante lo que los técnicos plantean. Y en eso la Argentina y en general la política se ha quedado sin, o tiene no lo suficientes esos cuadros políticos para poder llevar a cabo las políticas. Ahí sí yo, Inés, te desafío a que nos planteemos entre todos hacer un programa, pero hacer un programa detallado, donde esté qué se va a hacer con la educación inicial, qué se va a hacer con la educación primaria, cuáles son las razones por las cuales se va a hacer. Porque si no, los debates caen en los debates de relato, de eslogan, de ideologismos, etc. En cambio, cuando vos podés mostrar ciertas cosas, me parece que ahí puede cambiar. Las dos cosas que quería plantear son las siguientes. Una cosa que se debe plantear, ese programa político, y tomo con esto lo que hizo Chile con su reforma, es que este sistema malo que tenemos crece y cada vez gasta más y gasta peor. Con lo cual, una de las primeras cosas que hay que plantearse es cómo, de alguna manera, congelar lo que está, que no se puede tocar, porque no se pueden mañana cerrar las escuelas, echar los docentes, que es la fantasía que por ahí se les ocurre a algunos que creen que se puede achicar. No, lo que no hay que hacer es seguir dejando que eso crezca y no seguir reemplazando cada cosa que está mal cuando antes alguien se jubila o cuando alguien se muere o cuando... Es decir, yo tengo en la provincia de Mendoza barrios donde hay 4 escuelas primarias con matrícula para 2. Y siguen abiertas las 4. Pero las 4 es la única razón con los problemas de infraestructura, de alimentación, estos barrios marginales, ¿no? ¿Por qué siguen abiertas las 4? Por los cargos docentes y por los cargos directivos. Es la única razón. Entonces, en la medida en que el poder político, obviamente que para todo esto estamos planteando, hay que tener una enorme concentración de poder político para hacerlo. O sea, tiene que llegar alguien al gobierno con una política, de alguna manera, de alianzas y de acuerdos y diferentistas que junte, no sé, 50 y tanto % de los votos, 60. Si no, imposible. Bueno, voy a las dos cosas que quería plantear. Entonces, la primera, de alguna manera, crear mecanismos para que no siga creciendo lo que está mal. Digo lo de Chile porque acuérdense que cuando Chile hace su nueva carrera docente, les propone a los docentes decirle, bueno, mire, usted quiere jubilarse en esta que está, listo, se jubila en estas condiciones. Ahora, el que quiere ganar esto, hoy los sueldos docentes en Chile son de los más altos del continente, en el país creo que están junto con lo de los médicos y los ingenieros, para los que entraron en ese nuevo sistema. Un sistema de formación docente, por ejemplo, que en 4º año tienen que, lo hizo Bachelet, no lo hizo la derecha,
tienen que rendir un examen y si no aprueban ese examen y no lo aprueban por segunda vez, no entran a la docencia. Nosotros tenemos al revés, tenemos institutos de formación docente, que lo mostró la prueba de enseñar 2017, que hay chicos que están, y escuchen esto, yo ya lo he comentado en el club, pero el dato es tremendo, están en cuarto año del profesorado, es decir, que pasaron la primaria, la secundaria y 4 años de una carrera docente, y no tienen comprensión lectora. El 50% dio que no tenía comprensión lectora. Volvemos al simulacro. Es gente que simula que va a dar clase, porque no va a poder dar clase, porque no tiene si no entiende lo que lee, ¿cómo va a poder dar clase? Y eso sucede hoy en nuestros 1.700, Ernesto, 1.750 institutos de formación docente. Mendoza tiene 75, que es lo que tiene Francia en total. Una locura. Ahí hay algo que falla. Y la otra cosa que quería plantear es que nosotros tenemos un sistema que tiene mucho que ver con ese simulacro de cosas que pasan, en que el control o el descontrol para que sucedan las cosas está en el inicio, nunca está en el final. Es decir, hay algún examen para entrar a veces, para esto o el otro, pero no hay nada que acredite que cuando yo terminé la carrera, sé lo que se supone que sé. Y yo creo que esto sería una cosa, bueno, el examen que tiene Brasil o el que tiene México, digo, para entrar a la universidad, pero cosa que podría suceder en muchas otras cosas. Es decir, que yo no a ver, nadie me va a dejar, si soy neurocirujano, ir a operar un cerebro si primero no demuestro que lo puedo hacer y no hago una residencia y una serie de cosas. En la Argentina, si estamos sacando chicos de los institutos de formación docente que no tienen comprensión lectora, ¿qué puedo esperar de esos chicos? Bueno, hoy ya los estafé, ya los hice llegar hasta cuarto año, con un sistema que primaria, secundaria y terciario no aprendieron a entender lo que leen. Pero hacia el futuro no me tengo que plantear otros métodos de ingreso, otros salarios, obviamente, para que la carrera docente también sea, pero a veces se plantea como que el mejoramiento de los salarios nada más va a mejorar a los docentes. No, el mejoramiento de los salarios va a mejorar si le doy primero una formación docente que no es la que tienen hoy. Así que querría plantear esas dos cosas, el de no seguir dejando crecer lo malo y el de ver que haya mecanismos de constatación de que se sabe lo que se supone que se sabe. Así que bueno, les agradezco haber podido participar en esto porque la verdad que creo que es un gran avance este documento y que puede ser una piedra de toque para hacer un programa educativo en serio, pero detallado, punto por punto. Y destacar otra cosa que está también que es importante. Buenos Aires tiene, y cuando digo Buenos Aires digo la nación, tiene otra cosa que las provincias no tienen, que es capacidad instalada de poder tener incluso mucha gente con capacidad como para capacitar. De hecho, Claudia Romero, que está acá, Inés, Guillermina, durante mi gestión, las tres vinieron a Mendoza a ayudarnos, una con la secundaria, la otra con la educación superior. Es decir, también Nación tiene todo eso para dar, que de alguna manera hay que articularlo con lo que sucede en las provincias. Y en todos los casos fue financiado por Nación. Porque esa es otra cosa. El 90 y casi 5% del presupuesto, cuando yo asumiera el 95,4%, se va en salario. Con lo cual, para hacer política educativa queda muy poco. Cuando yo me fui ya había bajado al 92 y tanto. Esos dos puntitos es una millonada de plata. Sin embargo, se requiere mucho del apoyo de Nación para poder traer a una Inés Aguerrondo que nos ayude a trabajar sobre una modificación de los institutos superiores. Y con lo que cobra Inés, Carísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Jaime. Bueno, tengo algunos anotados para las preguntas. La primera es Claudia Romero, así que te doy la palabra, Claudia. Y hola, buenas noches, muchas gracias por haberme invitado a participar. Hola Susana, Inés, con mucho cariño la saludo. Bueno, Ernesto también y Jaime y Guillermina. Bueno, yo
tengo también muchas anotaciones después de la lectura del documento. Y quiero decir nada más 2 cosas para dar tiempo a otras personas. La primera es un poco para tensionar o ponerle un poco de pimienta al asunto. Pienso que el documento tiene una lectura, que a mí me sorprendió un poco porque una lectura un poco lineal en este sentido, a ver si lo interpreté bien, ¿no? Como que recién decía Susana, en la cocina está todo bien, o sea, hay acuerdos del Consejo Federal o desde el Ministerio Nacional que tienen calidad, que tienen fundamento y demás, y los problemas se leen como problemas de implementación, o sea, todo se descompone después, ¿no? Al llegar a las escuelas. Para mí esa es una visión, de algún modo, de top-down, digamos, las reformas o las políticas se definen arriba y luego hay un tema de implementación lineal, jerárquica, etc. Bueno, no es así como funcionan las cosas, por desgracia, son más complicadas, y para mí los problemas del sistema educativo no son problemas de implementación, ojalá fueran. Es como decir que los problemas que tenemos con las vacunas es que las tenemos pero no las están aplicando, y uno diría, el problema es que no las tenemos, ¿no? Además que las que hay tampoco se aplican rápidamente. Entonces yo creo que creo y propongo para el debate que no se reduzca el diagnóstico a que hay problemas de implementación. Ernesto citaba el artículo que yo hice estos días en Clarín, donde básicamente me meto con el Consejo Federal y lo que digo es que ese órgano, el Consejo Federal hoy, es un órgano que funciona, para decirlo con todas las letras, como una escribanía del Ministerio Nacional. Entonces el ministro nacional va y dice, las clases no se tienen que abrir, y los ministros provinciales levantan la mano menos 2 o 3 de la oposición. O sea, es un órgano político cooptado por digamos, las mayorías y sin expertise. La ley dice que tiene que tener 3 consejos consultivos que no existen. Entonces, hoy dicen, sin evidencias, las escuelas tienen que estar cerradas, a la semana dicen, las escuelas tienen que estar abiertas, no hay ahí calidad en esas decisiones. Entonces, lo primero es, y es algo que me extraña que el documento no lo tenga, porque Inés lo ha trabajado mucho, yo creo que no son problemas de implementación, los problemas de la política educativa son problemas de profunda transformación, empezando por el Ministerio Nacional, digamos, por los modos en que se cocinan las políticas. En el mundo democrático, las políticas educativas, y veamos Chile también, por ejemplo, se discuten y se discuten, digamos, a la luz del día, por un lado, y se garantiza que estén apoyadas en evidencias. Inés ha trabajado mucho este concepto de cómo también necesitamos un Estado del siglo XXI, con capacidades técnicas y también con un armado mucho más republicano. No puede ser que el mismo que hace las políticas es el mismo que las evalúa, y que además, por ejemplo, hoy decidió no evaluarlas. Ustedes saben que el Consejo Federal acaba de decidir que no va a tomar evaluaciones de la calidad para el secundario, por ejemplo, y esa no es una decisión correcta. Entonces, primer punto que yo pongo para la discusión, creo que los problemas no son de implementación simple, sino son problemas de transformación e innovación, empezando por las estructuras de gobierno, incluso las de más arriba. Y la segunda cuestión, creo que, retomando lo que dice Jaime, hay tanto por hacer que yo creo que parte de un programa también es saber poner dónde ponemos el foco, ¿no? Porque la verdad es que por donde uno abre hay problemas. Y creo que el documento sí esboza esto de la cuestión docente como un foco posible, y yo sumaría, por las cuestiones de las deudas del pasado y la pobreza, sobre todo actual, y la necesidad que tiene la Argentina de crecer, y también hacia futuro, la cuestión del trabajo, es decir, cómo el sistema educativo se va a comprometer con el crecimiento del país, ¿no? En esto de cómo se arma esta sinergia de que la educación puede producir crecimiento económico, pero también
desarrollo social, ¿no? Y me parece que ese foco, junto con la formación docente, hoy son urgentes mirando el futuro, ¿no? Esa era no sé qué quieren decir de eso. Bueno, gracias, Claudia. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. No, hay un error ahí, Claudia, que no sé por qué surge. Obviamente que esto no es un problema de implementación. La implementación de la política que elegimos, que es por qué no pasa lo que se aprueba en el Consejo Federal, ese recorrido nos permite ver todos los problemas que aparecen en el sistema nacional, que yo no lo defiendo, obviamente, más, estás agregando información que no conozco, que es la debilidad que hoy puede tener el Consejo Federal, que no la conozco, y se supone que el Consejo Federal, los equipos que elaboran los contenidos y los programas para la enseñanza, se complementan con personal calificado de las provincias, ese era el modo de trabajo, con docentes de aula seleccionados en las provincias, con especialistas de las provincias y especialistas del ministerio. Esa era la cocina que elaboraba esas propuestas. Ahora, no es la implementación, se implementó mal, no. Leer el camino de esa política nos permite ver dónde están los problemas, y los problemas están en todos lados. Hay problemas a nivel nacional, hay problemas en la gestión de la provincia, hay debilidades enormes en las escuelas, etcétera, etcétera. No voy a abundar en eso, pero creo que hay un error ahí de lectura, o lo escribí o lo dije mal, pero no es eso, en realidad es recorrer esa política para que aparezca, iluminar todo ese proceso para que aparezca por qué en las aulas, para hacer una de punta a punta, por qué en las aulas desde hace 20 años no pasa absolutamente nada, a pesar de los acuerdos de todos los especialistas del país, de las provincias, unidos, juntos, trabajando, no pasa nada en las aulas. No es bastante más complejo el tema, obviamente. Si no sería, yo hago el mejor equipo y corrijo todos los problemas de un sistema tan complejo que tiene miles de actores y de intereses en cada uno de sus niveles, y un montón sí, es un sistema complejo. Entonces, reducirlo a la implementación no fue jamás la intención del documento. Bueno. Inés, ¿vos querés decir algo a eso o pasamos? No, que sería interesante que dejáramos el espacio para que por ahí preguntaran 2 o 3. Lo único que quiero aclarar, creo que Jaime decía que hay que hacer un programa. Yo no dije que no hay que hacer un programa, dije que nosotros no hicimos un programa con esto, porque es un paquetón hacer un programa, y ojalá, y yo me pongo a full con quien quiera hacer un programa en detalle, y como vos decís, seguro que sería buenísimo un grupo heterodoxo que hiciera eso, y se plantean eso como objetivo, como aporte. Bueno, muy bien. Yo lo tengo anotado a Cacho para la próxima pregunta. Cacho. Sí, ya sé, muy interesante todo. Ya sé que lo que voy a preguntar es una locura, pero me quiero sacar el gusto. En el 24 de marzo de 1976, bueno, me sorprendió a mí como director nacional del INTI, como profesor de física en la Facultad de Ingeniería, y bueno, y junto con otro amigo mío físico salimos percutados violentamente. Bueno, la sacamos barata. Él se fue a Estados Unidos y recaló en San Diego. Y en San Diego, un lugar bastante paradisíaco, encontró trabajo en un laboratorio de física importante, hizo una muy buena carrera en física, realmente notable. Yo lo fui a visitar unos 3 años más tarde, realmente nos queríamos mucho, nos queremos, y entonces me contó que la impresión máxima que le había causado es que al año de estar allí, un compañero del laboratorio empezó a hablar muy mal de la forma que se enseñaba física en la escuela del condado. Y dijo,
y empezó a hablar y los convenció al resto de la gente, vamos a hacer propaganda para que echen a la directora de la escuela y vamos a hacer que se enseñe bien física, etcétera, etcétera. Viniendo a la Argentina, claro, decía ver marcianos, ¿no? Es decir, plantearse ese tipo de cosas marcianos. El asunto que hicieron la campaña, consiguieron el apoyo, echaron a la directora, implementaron, con el asesoramiento implementaron la forma de enseñar física, ahí en la escuela, la forma de enseñar matemática y física, pero fue todo un tema. Y después, por supuesto, no hace falta que les explique que el valor de la casa en Estados Unidos está dado por el promedio de lo que está. ¿Cómo se ponen los padres? Porque claro, ahora la hija de él es profesora y tiembla, ¿no? Cada vez que viene la fecha, porque los padres saben que el valor de su propiedad es en función de la nota que saquen los chicos en la escuela. Pero hay que ver la presión social que hay sobre ese tipo de temas. En Argentina entiendo que mi pregunta es, en Argentina entiendo que eso es una fantasía total, que tengo que olvidarme y tengo que pensar de que eso es otra cosa, tal cual Susana dijo, la solución del primer mundo, olvídate, vos sos del tercer mundo y pensá unas soluciones para ustedes. ¿Es así? Ya sé, temo que me van a decir que sí, pero... No, Inés dice eso, yo no. Bueno. Yo tengo el caso de mi nieta mayor que está en un colegio privado, qué sé yo, que yo no entiendo nada de las ciencias duras, pero algo me metí con el tema de la complejidad y vi que el programa de física del cuarto y quinto año de ese colegio no le enseñaban nada de la física del siglo XX. Me puse loca. Y le digo a mi hijo, pero bueno, mirá, mamá, yo no entiendo nada de eso, pero no hay ningún padre que sea físico, que sea... No se preocupan, no hay, te estoy diciendo con una anécdota como la tuya. No. Yo sí creo, por eso decíamos, vamos a correr el velo que cubre toda la gestión de la política pública y tratar de enriquecer el debate. No hay información, la sociedad no tiene ninguna información como... Pero no la piden, Susana, tampoco la piden. Tampoco la pide porque bueno, se ha devaluado todo bastante, en realidad. Sí, claro. Se ha devaluado todo mucho. Entonces lo único que quieren es un certificado y chau. Pero si parte del trabajo de un gran acuerdo significa despertar, buscar alianzas en la sociedad, en los jóvenes, en los docentes, es decir, buscar alianzas para la gran epopeya de la educación. Yo creo muchísimo en eso. Yo creo que es posible empezar ahora. Pienso que muchas cosas que hay que corregir no necesitan leyes especiales, es el compromiso político de hacerlas, que tienen que ver con lo que hay que reformar en el Estado, y empezar por educación sería bárbaro. Comparto totalmente lo que dice Javier, ¿no? Jaime, perdón. Que los recursos están. Yo nunca me voy a olvidar lo que la gran, es decir, la multiplicación de recursos de las instituciones educativas en Inglaterra, cuando se dio vuelta el presupuesto y se dijo solo el 3% tiene que quedar en lo que es la gestión administrativa, en todo el sistema. Y hay instituciones, que hay una que es muy buena, que era un instituto como los nuestros, así que no era universitario, y que hoy es el centro de la innovación del diseño en Inglaterra y en Europa, que aumentó 17 veces sus recursos. Sí, nosotros tenemos que hacer, esa es la revolución educativa, es decir, los recursos van a las instituciones. Y lo único que sí necesita una ley y una fuerza política grande y alianzas igual con los docentes es todo el campo de la docencia, que toma, como dice Jaime, la carrera, crear una verdadera carrera profesional, hacer el planteo que hizo Chile y que hizo Portugal. Usted le gusta entrar acá, no le gusta, se jubila en ese viejo régimen, pero todo lo nuevo y todos los que voluntariamente entran van a estar en este nuevo régimen que profesionalice la carrera, que le dé jerarquía a la profesión, mientras transformamos los institutos de formación docente, que ese es lo más difícil. Lo más difícil es eso, porque los institutos se crearon, parte con la transformación de las normales en instituciones de formación docente,
parte con lo que había en algunas provincias y mucho con lo que empezaron a crear diputados, municipios, para hacer bolsas de trabajo. Entonces son un desastre. La formación docente está totalmente desmadrada. Y ese es el tema fundamental a futuro. ¿Cuál es el tema de futuro? La formación docente. Y para mí eso es una ley que toque todo el campo docente, que es carrera profesional y formación docente. Y eso es el futuro. Y yo creo que se puede empezar ahora, y permítanme que siga molestando con mi intervención, pero se puede empezar ahora porque hay que asumir las reformas en las gestiones, mejorarlas, enriquecerlas, darles recursos y trabajar ayudando a las escuelas de hoy, a las que están ahora funcionando, haciendo esta traducción que dije, y ahora le voy a decir a Mario Maricotti, que fue el que dio la idea en los 90, hacer el trabajo que es de especialistas, que es transformar los diseños curriculares en secuencias didácticas posibles de enseñar, que articulen las disciplinas unas con otras, que tomen la escolaridad completa en los X conceptos fundamentales, que puedan hacer enfoques articulados entre las disciplinas y que esas secuencias signifiquen para el docente un aprendizaje en servicio donde los jóvenes hagan lo que pretendemos que pase. Es decir, ¿cómo el docente de hoy puede hacer la selección de qué problemas del mundo real, del entorno, de las ciencias naturales, etcétera, va a seleccionar para ese concepto fundamental? No lo puede hacer él. Hoy no lo puede hacer. Lo harán los docentes futuros, pero este docente no. Y a ese hay que dárselo resuelto. Si no cerrás el 80% de los institutos, no tenés espacio para formar el otro 20% de buenos institutos. No, y hay que darle, déjame que termine, hay que cerrarle, yo no digo cerrarlo que no haya nada adentro, digamos, lo que digo, no pueden ser más instituciones de formación docente, tienen que ser otra cosa, y hay que buscarle, y el mundo está tendiendo hacia órganos intermedios que ayuden a las escuelas, o sea que hay espacio para hacerlo, pero hay que hacer una reconceptualización general de las funciones en cada una de las instancias, y pensar que solamente necesitas 200 institutos y no moverse ese número, porque si no, no vas a lograr calidad, porque no vas a poder concentrar población, no vas a poder hacer cantidad de gente con nivel. Es muy difícil y hay que hacer un buen programa. Yo creo que con un buen programa se pueden conseguir alianzas, porque lo que creo es que no hay que echar a nadie, hay que dar salida, como hicimos en San Luis, lo hicimos. San Luis, además de las charter, San Luis cerró los 15 institutos de formación docente que tenía y hizo 2, que hoy con nivel universitario, negociando con los docentes, negociando con el gremio, y hoy es gente que tiene nivel universitario, los que salen de esos institutos. Siguen siendo 2, o sea que se puede, hay antecedentes. Pero hay que tomarlo en serio. Puede, y yo tomo lo de Jaime, hay que hacer algo con el sistema que tenemos ahora, porque ese es el que se lleva todos los recursos. Por eso es lo que yo digo que son las deudas del pasado, pero no creer que vas a resolver el problema de la educación en la Argentina solamente respondiendo a lo mal que está este sistema. No, por supuesto. Es como si vos tenés una fábrica fordista que anda muy mal y decís, lo voy a poner pipí cucú fordista. Bueno, pero hoy no va a poder competir de todas maneras. No, pero yo no sé explicarme. Cuando yo digo Mario Maricotti estábamos trabajando con toda la gran locura de los diseños curriculares, de los contenidos básicos comunes. Y yo me acuerdo que era el problema grande de las matemáticas, y Mario, no sé si se va a acordar, pero yo le decía, Mario, por favor, había unas peleas enormes, acuérdense, Cecilia Braslaki tratando de coordinar, gente que en ese momento, les digo por Claudia, había especialistas de las universidades de todo el país, especialistas que mandaban las provincias, docentes de aula calificados que elegían las provincias, más los especialistas que ponía la nación. Esa era la cocina de elaboración y de discusión. Entonces, como era un loquero de propuestas, una vez le digo, Mario, por favor, decí qué es lo que hay que enseñar en matemática. Y dijo, pero son no menos de 4 conceptos, y en física son 3, 4 conceptos fundamentales. Y eso con distintos niveles de complejidad, pero son 4 conceptos. Bueno, Susana, pero eso se dice en una oficina. Después hay que llevarlo a la práctica del territorio.
Y en el territorio pasa que tenés miles de profesores de matemática, que cada uno tiene su teoría, su escuela y todo eso. Yo ya lo viví cuando quisimos hacer una reforma del sistema matemático. O sea que vuelvo a lo anterior, que es el territorio, es decir, lo que pasa no en la academia, en el Ministerio Nacional, ni siquiera en los ministerios de provincia, sino lo que pasa en el territorio. Hay que reformular lo que hace el Ministerio Nacional y lo que hacen los ministerios provinciales para llegar al territorio. Pero Jaime, la matemática es la misma en Mendoza, la matemática es la misma en todo el mundo. Entonces vos decís, son 4 conceptos fundamentales, lástima, yo no soy matemática para fundamentarlo, pero esos conceptos, por más que... Te voy a juntar un grupo de profesores de matemática para que vos le digas esto, y vas a ver, porque yo que vengo del campo de las letras, creí que la jaula de las locas eran las letras, y la lengua y la literatura. No, la matemática también, es increíble. 2 más 2 son 4, pero vos juntas 5 profesores de matemática, y uno te dice que es 7, el otro te dice que hay que ir a Nueva Delhi, el otro te dice no sé qué cosa, y después cada uno hace lo que se le da la gana en la escuela. Claro. Y ahí hay una pregunta de Horacio Moabro que, después que terminemos, Guillermina, a mí me gustaría yo contestar. Bueno, Horacio, tu pregunta. Está en el chat, no sé si la querés hacer, Horacio. Horacio, ¿vos querés hacer la pregunta o la hago yo? Bueno, como quieran, la pregunta está en el chat. No, dice, decí la voz. A ver, que la diga. Dice así, con 5 dedos juntos. Así, ¿quién le pone el cascabel a los sindicatos docentes? Porque mientras los sindicatos sean los que siguen tomando las decisiones, pueden hacer los mejores planes, el mejor ministro, todo, como estamos escuchando acá, excelentes ideas, pero hay un tapón para llevarlas a cabo, y el tapón, en gran medida, se debe a los sindicatos docentes. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar el peso de los sindicatos docentes en las decisiones educativas? Jaime va a contestar mejor que yo, y te doy yo la palabra. A mí me gustaría contestar. De intuición te digo, lo que pasa es que el Estado nunca pretendió cortar a los sindicatos. Que te cuente Jaime sus experiencias. Bueno, justamente sobre eso quería hablar. Yo dije que hay que hacer un programa educativo integral y que hay que tenerlo escrito y fundamentado. Todo programa político tiene partes escritas y fundamentadas y partes no escritas, y que quienes intervienen saben, porque hay cosas que evidentemente no se dicen. Yo te cuento, Horacio, la experiencia que hicimos en Mendoza. Mendoza tiene un sindicato único, docente, muy fuerte, con una capacidad de veto fenomenal, y nosotros empezamos con un debate fuertísimo con el sindicato, puesto en los 15 días o 20 días primero de gobierno, con paros que eran absolutos, y en el segundo año ya los paros tenían el 1% de adhesión. Sería largo contar el proceso acá, yo creo que alguna vez lo conté en un chat, en una reunión anterior del club. Planteamos una cosa que es el ítem aula, que no es nada más que un presentismo, que generó una queja, no una queja, sino un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte. La Corte de Mendoza tardó 3 años en decidirlo, o sea, durante 3 años teníamos el recurso puesto ahí, pero se aplicaba, y es nada más ni nada menos que un pequeño y triste presentismo del 10% del salario condicionado a no faltar más de 3 veces por mes y no más de 10 veces en el año. Se conservan todas las razones para faltar, y uno de los temas centrales de choque con todos los sindicatos docentes de la Argentina es el enorme ausentismo docente, porque los sindicatos lo que han hecho es una enorme tecnología para que los docentes puedan faltar dentro del reglamento, esto es muy importante, entre 40 y 50 días. No hay ninguna profesión, ninguna industria, ningún comercio, nada que resista que la gente que lo tiene que hacer pueda faltar 50 días dentro del reglamento. Entonces, insisto, fue una modificación para mejorar el presentismo. Llevamos el presentismo en la escuela pública mendocina al mismo presentismo que tiene la escuela privada. Como el ítem aula considera la falta por paro una falta injustificada, pierden el ítem aula si hacen paro. Entonces el que lo hace no le sale gratis. Vos tenés en general regímenes políticos en la Argentina que negocian con los sindicatos pagar los días de paro. Explícame qué razón hay para no parar un mes
si cuando termine el paro te van a pagar todo el mes que no trabajaste? Con el verso, lo quiero decir con todas las letras, de la recuperación, de nada se recupera. Los ravioles que no te comiste hoy, no los recuperás mañana que te comas plato. Se fue. Y declarar a la educación servicio público es lo que bueno, esa es otra discusión, pero por lo pronto tiene que haber algún sistema de presentismo. El reglamento de presentismo, hay un documento de la OEI que lo dice con todas las letras sobre el estado de la docencia en la Argentina. En la Argentina se pueden faltar entre 40 y 50 días dentro de la ley, sin quebrar la ley, que esa es la gran equivocación. La gente cree que los docentes que faltan mucho porque quiebran la ley, porque truchan certificados, porque esto que el otro. Mentira, aplican todas las razones que hay para faltar y faltan 50 días en el año. Obvio. Y hoy, a ver, te voy a dar una cifra, Horacio, para que sepas qué fue lo que pasó en Mendoza. En Mendoza bajó 40%, escucha esto, 40% la cantidad de días pedidos, no perdidos, pedidos. Es decir, si entre todos los que estamos en este chat pedíamos 100 días al año, pasamos a pedir 60. ¿Vos te das cuenta del impacto que tiene eso sobre el sistema educativo en cantidad de días reales de clases en una escuela? Solo con una medida, perdón por la palabra, pedorra, no puedo decirlo de otra manera, de presentismo, que la impresentable Suprema Corte de Justicia de Mendoza estuvo 3 años para decidir que era constitucional y lo decidió 7-0. 7-0. O sea que no encontraron en 3 años razones para ir en contra. Y te aclaro que hay hasta miembros kirchneristas en la Corte y salió 7-0. Ahora, tuvieron en vilo 3 años al sistema, con el sindicato que te decía. El sindicato votaba en plenario mi renuncia como ministro. Todos los plenarios, por haber aplicado el ítem aula. ¿Me entendés? O sea, en Mendoza hubo 3 grandes manifestaciones del sindicato y a 2 vino Baradel. Averiguá si Baradel ha ido a alguna provincia alguna vez, alguna movilización de algún sindicato. Se dieron cuenta que se le venía la noche. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Con política y con buena política y con ingenio, y yo dije que se necesitan muchos abogados, muchos contadores, mucho administrador de empresa dentro del sistema, y si no lo dije, lo digo ahora, hay que hacer no grandes leyes, normativas, como fue la del ítem aula, que fue a la legislatura y ganó por 1 voto, lo votaron incluso en contra gente de lo que sería Juntos por el Cambio, gente que estaba dentro se llamaba Cambia Mendoza, que venía de otros partidos, lo votaron en contra, ganamos por 1 voto, y modificamos el presentismo en las escuelas mendocinas. Alguien dijo por ahí que Mendoza ha caído, por ejemplo, Mendoza ha revertido esa tendencia del paso de los chicos de la escuela estatal a la escuela privada. O sea, hubo un reflotamiento de la escuela estatal en la provincia de Mendoza. Solamente porque había clase, y los padres sabían que había clase. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Si solamente decimos, no, los sindicatos son muy poderosos, no se puede ir contra los sindicatos, se puede ir contra cualquier cosa. El sindicato de Mendoza es poderosísimo. Hoy llama un paro y lo para el 1%. Ni siquiera los delegados paran, Horacio. Ni siquiera los delegados. O sea que ya no llaman a paro. Cuando adhieren a los paros nacionales que llama Baradel, para el 1% o el 2%. Bueno, muy bien, gracias, Jaime. Un poco mi respuesta. Tenemos a Elsa Kreisman para la próxima pregunta. A ver, Elsa. Sí, más que una pregunta quería hacer un comentario y un aporte. Yo no vengo del área de educación. Lo que sé de educación es lo que yo recibí como alumna, lo que recibieron mis hijos y ahora mis nietas. Quería comentar que yo creo que el poder de los sindicatos surge del espacio vacío que dejaron los padres. Por suerte la pandemia ayudó a que surgiera padres organizados y espero que sigan funcionando
y asuman otros roles dentro del mundo educativo. Quería complementar un poco lo que había dicho Cacho Lotterstein respecto de la educación y el ejemplo o la anécdota que comentó sobre cómo se presionó para que mejoraran la enseñanza en una escuela. Por lo menos en Texas, donde vive mi hijo y estudian dos de mis nietas, el titular del Consejo de Educación, o como se llame, del condado, es elegido por la gente, es un cargo electivo. Entonces ahí ya tiene un impacto los padres sobre quienes manejan la educación en el condado. La otra cuestión es cómo se financia la educación en el condado y cómo se estimula a los padres a que se ocupen de la educación. Cuando mi hijo recibe la boleta de impuestos municipales, equivalente al alumbrado, barrido y limpieza, el total está abierto en distintos ítems. Uno de los ítems es educación. Entonces el padre sabe exactamente cuánto del impuesto que paga va a educación. Y es muy caro. Según mi hijo, la educación pública es muy cara. Nosotros acá recibimos la boleta, es una cifra única, no sabemos qué se financia con eso. Dice alumbrado, barrido y limpieza. Pero allá ellos saben perfectamente cuánto pagan por la educación pública. Y lo más importante, se dan cuenta que no es gratis. La educación pública no es gratis, se paga, junto con el impuesto municipal. Yo creo que eso es un incentivo muy grande para que los padres se metan con el nivel educativo que están recibiendo los hijos. Porque, como se sabe, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo. Disculpen, eso era nada más lo que quería decir. Bueno, agregamos la otra pregunta y después les doy la palabra. Teresita González Díez. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. A ver, yo tampoco tengo nada que ver con la enseñanza. Vengo de una familia así, desde mi abuela de maestras, así que me pasé mi infancia viendo a todos escribiendo la programación semanal en unos libritos así pequeños, y escribía, y el día de la programación semanal era un día terrible, me acuerdo, los fines de semana normalmente. Así que, bueno, pero volviendo a todo lo que se ha hablado acá, a mí me gustaría señalar tres cosas. Me quedo con impresiones. Me parece que es posible llegar a un diagnóstico entre los especialistas, ¿no? Es posible llegar a un diagnóstico y es posible llegar a tener propuestas. Esto es bueno porque uno tiene la sensación de que ustedes, que son especialistas, están orientados, más allá de las diferencias que pueda haber, ¿no? Entonces yo me tranquilizo porque digo, ¿cómo? No, nada. Me tranquilizo porque tengo la sensación de que, bueno, hay gente que sabe, ¿no? Lo digo un poco en broma, pero en serio, me parece muy bueno este dato. El otro tema es que me parece que tenemos que aprovechar esta ola de preocupación en la sociedad. No importa si vino de la pandemia, bueno, entre comillas, bienvenidas sean, en ese sentido. Y me parece que la gente está motivada por el tema. Está bien de dónde vino, pero no importa, es una ola de motivación que no había, ¿no? Hoy, ¿cuántos somos acá en el Club Político? 26. Bueno, es difícil motivar a la gente por el lado de la educación. Hagámonos cargo, esta es la Argentina que tenemos. Entonces, me parece que como estrategia hay que aprovechar esta ola. Nosotros somos el Club Político, entonces yo me cito como parte del club, a ver, ¿qué puede hacer el Club Político con esto que ustedes plantean, ¿no? Tenemos problemas en la Argentina, que es que
los funcionarios políticos no saben gestión pública. En Francia nadie llega a la gestión pública si no va a la Escuela Nacional de Administración Pública. Los presidentes tienen que pasar por la ENA, ¿ok? En cambio acá cualquiera se siente con capacidad de tener su cargo público, de cualquier cosa. Entonces, el poder político que se hablaba no es el de cualquiera con un cargo electo. De lo que se trata es que se sepa gestionar. Y eso es lo que a mí me parece que tenemos que, desde el club político lo tenemos que decir. Y con esto termino. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el club político? Pues hay que interpelar a los políticos ahora que estamos en campaña. Hay que interpelarlos con el tema de la educación, porque lo hablan así por encima de la ola, ¿no? Como haciendo surf, pero no se mete mucho en el tema. A mí me parece, esto es un tema que es para hablar en el club, pero Guillermina es nuestro referente en estos temas, entonces lo pienso así, interpelar un poco a la oposición, porque bueno, al gobierno también se lo puede interpelar, pero digo, interpelar en todo caso a todos. Interpelar, a ver, pero hablen de esto. Nosotros incluso hasta podríamos ponerlo en la agenda a través de algún tipo de comunicado. En fin, lo que quiero decir es que me parece que es un momento bisagra. Y no siempre la educación interesa. Entonces, mi mensaje es ese. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias, Teresita. No, por favor, gracias a ustedes. Les doy la palabra a Inés y a Susana, a ver si quieren decir algo al final. Acá está Ernesto levantando la mano también. Ernesto. Yo quería reforzar esto de la presión social. Estoy absolutamente de acuerdo con Jaime que pequeñas medidas aplicadas en los lugares correctos pueden lograr grandes efectos. Pero en este momento la situación de debilidad del Estado es tal que probablemente ni siquiera esas pequeñas medidas pudieran aplicarse, suponiendo que tuviéramos los funcionarios capaces de identificarlas. Entonces, lo único que puede ayudar a que se mantenga una línea firme alrededor de la cuestión educativa es la presión social. Que la sociedad salte cada vez que se tomen decisiones equivocadas. Me acuerdo de una frase de María Elena Walsh: estamos trabajando, por favor, no hagan tanto silencio alrededor. Es decir, no puede ser que se suspendan las evaluaciones de todo un nivel educativo donde la deserción supera el 50% y no pase nada. Que en la primera plana de los diarios salga cualquier otra pavada. Creo que movilizar a la sociedad es gran parte del trabajo que hay que hacer en este momento. Eso es todo. Bueno, gracias, Ernesto. Y insisto, si Susana o Inés quieren decir algo, ya estamos muy cerca del final. Por eso sí, propongo... yo estoy de acuerdo con la presión social, creo que es el espacio que falta. Creo que Jaime nos mostró, con el ejemplo que dio y muchos otros que tiene, que no tiene tiempo de comentarnos, pero que están en la misma línea, que cuando hay una conducción que lleva adelante una línea, el sindicato hace su trabajo, pero el Estado también lo hace. El problema es que en nuestra realidad, en el 95% de los casos, el Estado no hace el trabajo que tiene que hacer. Entonces, estoy de acuerdo con los reclamos, como decía Ernesto, como decía, no me acuerdo con el nombre, bueno, pero creo que por ahí sería bueno acordar, focalizarse en alguna cosa, y si yo tuviera que plantear las prioridades, plantearía la prioridad de la cuestión docente sí o sí,
¿sí? No puede ser que no haya un examen de egreso, no puede ser que no haya digamos, todos sabemos que los docentes no saben, no es que no saben enseñar, pero tampoco saben lo que tienen que enseñar, y eso hay que desnudarlo, hay que plantearlo. Y vuelvo a decir, con el cuidado de que no tienen la culpa la tiene el sistema y la culpa la tiene la sociedad que lo ha aguantado. O sea, no cortar el hilo por lo más débil, pero sí hacer alguna acción que desnude eso, de oportunidades para que lo controle. O sea, para mí sería la cuestión docente y la cuestión de un Estado que gobierne. Por lo menos en el sector de educación, por lo menos a nivel, aunque sea más mínimo, pero por lo menos en lo que tenga que ver con los docentes, digamos, pongámonos un mínimo de mínimo, pero orientado a que haya una demanda social más calificada, que haga ruido y que genere algún tipo de reacción, obligue a generar algún tipo de reacción. Muy bien, Inés. Susana. Bueno, yo creo que en realidad, pensando en los tiempos políticos, yo me imagino que se puede preparar un programa de acción para discutirlo dentro del ámbito de la oposición, digamos, porque no tengo ninguna expectativa con un gobierno que es socio de la CETERA, que cogobierna en gran parte del sistema educativo. No tengo ninguna expectativa de que las reformas que haya que impulsar puedan tener algún éxito. Sí tengo grandes expectativas la nueva dirigencia política y las propuestas que se hagan sean muy conscientes y conocedoras de los problemas que tiene la educación. Por eso, cuando Teresita decía, hay que interpelarlos, yo lo que digo es, hay que informarlos, hay que hacerlos partícipes, hay que hacer un espacio de trabajo para hacer yo me imagino, siempre lo he dicho, la política, una epopeya por la educación, la primera asociada que tiene es la sociedad, es la comunidad, es el buen docente, son los jóvenes. Entonces yo me imagino que eso es posible para construir poder político. Y atrás de eso hay mucho trabajo donde se pone muy fino el lápiz de las cosas concretas que hay que hacer. Y obviamente vuelvo a destacar todo el campo docente, formación, carrera profesional, etcétera. Es una de las cosas básicas que para mí eso es el Congreso de la Nación y una ley. Y de esa ley surgirán los acuerdos y las reformas en las provincias, por un lado. Por otro lado, ¿qué se puede hacer ya? Y en esto yo creo que se puede hacer muchísimo, ¿no? Que tiene que ver con dar calidad a la gestión, aunque sea empezar las reformas del Estado en un nuevo gobierno, probando en la educación, que tiene tanta cantidad de gente y que es posible, y además que vaya atado a un proyecto de crecimiento, de integración. Sí creo mucho en eso. Yo creo que los políticos se están perdiendo una de las posibilidades más grandes de conseguir amplios consensos. Porque no hay familia a la que no le toque hijos y en las escuelas, jóvenes en las universidades, etc. Entonces es posible. Y hay un modo de trabajo, yo creo que hay toda una línea nueva, yo estoy trabajando en una, hay muchas más, Inés dice, hay muchas estrategias posibles, que hay que abrir la cabeza y poner muchas posibilidades para diferentes tipos de clientela educativa, pero hay algunas que se pueden hacer ya en las escuelas secundarias, y que cambiarían de plano, es decir, es crear un nuevo sistema de aprendizaje y aplicarlo así, convirtiéndolo en un programa de capacitación en servicio. Tengo una obsesión con eso, creo que he estado trabajando 2 años adentro de aulas de escuelas muy, muy pobres, muy desvalidas, y hemos probado que es absolutamente posible. Entonces creo que ese es un camino. El otro camino, mientras, como dice Inés, no hay instituciones de formación docente que apoyen, pero en las provincias hay universidades. Y lo que acá no se ha movido es el sistema de las universidades para ponerse al servicio de las grandes falencias que tiene la educación. Entonces, digo, hay asociaciones posibles con otras instituciones, sean universidades u otros organismos. Entonces, me parece que hay que
que hay que trabajar estos 2 años en eso, muchísimo, buscando alianzas con los jóvenes, devolviéndole el sentido a la educación, a la escuela secundaria sobre todo, a vincular a los jóvenes con el mundo real. Es decir, que tenga sentido lo que están haciendo, que son parte de una investigación que produce soluciones y ellos tienen un papel en ese proceso, etcétera, etcétera. Creo mucho en eso. Y en otra cosa que me parece que ahora la voy a repetir siempre, es que no nos podemos seguir comprando desde el discurso de la corrección económica la eterna espera. Para empezar a corregir las grandes falencias, no hay que esperar que haya crecimiento económico, porque no va a haber nunca. Esto es decir, todos nuestros países están congelados en la espera. Y no puede ser que no se puedan empezar a solucionar las grandes injusticias, las grandes deficiencias de servicios básicos que permitirían el crecimiento económico, al revés, a la espera y atados a ese discurso que no resiste más, porque ese discurso no discute el modo en que se genera la riqueza. Entonces, eso está congelado, y de ahí dicen, como esto está congelado, de acá y más, cuando haya crecimiento va a haber, antes se lo llamaba derrame, ahora se lo llama posibilidades de recursos, etcétera, etcétera. Hay muchísimo, y Jaime lo tiene clarísimo, hay mucho para hacer antes de eso, y no hay que esperar. Y de eso hay que convencer a los economistas, a los políticos y demás, que hay que meterse con los temas, problemas complejos, soluciones complejas, pero hay que meterse con esos temas. Y para mí falta este trabajo con los dirigentes políticos, y hay plazos, tenemos casi 2 años para eso, me parece que es posible. Bueno, muchas gracias, Susana, estamos en la hora. Yo me quedo con la idea de que hay que pensar qué puede hacer el club político en relación a seguir hablando de estos temas e intercambiando de estos temas. Como se imaginan, yo tengo un montón de cosas para decir, pero mi lugar era dar la palabra a todos. Me parece que ha sido un encuentro donde ha habido un intercambio muy interesante, y bueno, les agradezco mucho a Susana, a Inés, a Jaime y a Ernesto, que aportaron para llevar adelante esta charla tan interesante. Pero quiero decir acá en el club que cuando escucho a los economistas, todos los economistas dicen que la educación es una llave importantísima. Sí, sí. Sin embargo, hoy no están los economistas. Entonces, debe ser una llave para el discurso, digamos. Pero no. Perdóname, Guillermina, pero yo soy economista y estoy acá. Bueno, buenas noches a todos. Y muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los expositores. Muchísimas gracias.